Continuamos ahora con la pared posterior del abdomen. Esta pared está compuesta principalmente por 5 vértebras lumbares y los correspondientes discos intervertebrales centralmente o en la línea media. Los músculos de la pared posterior del abdomen son el psoas mayor, el músculo ilíaco, el cuadrado lumbar y por supuesto parte de las paredes de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. El diafragma, que contribuye a formar la parte superior de la pared, en este punto, ¿sí? Acá. La fascia incluida, la fascia toracolumbar, que no se observa en esta imagen. El plexo lumbar, compuesto por los ramos anteriores de los nervios espinales lumbares, grasa, nervios, vasos, por ejemplo, la aorta, la vena cava inferior, y además nódulos linfáticos asociados. Si únicamente se observan imágenes en 2D, uno supone que la pared abdominal es plana. Pero si uno observa un cuerpo disecado, vamos a observar que la columna vertebral, ¿sí?, forma una destacada prominencia que le da una imagen reniforme también, como sucede en el tórax, creando 2 surcos paravertebrales, un surco a cada lado, ¿verdad? Aquí podemos observarlo, los riñones están ocupando esos surcos. La parte más profunda, más posterior de los surcos, está ocupada por los riñones y la grasa que los rodea, ya lo vimos, y la aorta abdominal se sitúa acá, en la cara anterior de la protrusión anterior, formada por la columna vertebral. También podemos observar, al lado de la aorta, la vena cava inferior. Normalmente sorprende comprobar lo cerca que se encuentra la aorta abdominal de la pared anterior en las personas delgadas. Hay muchas estructuras situadas anteriormente a la aorta, como la arteria mesentérica superior, partes del duodeno, páncreas y vena renal izquierda, por lo que estas estructuras abdominales posteriores pueden estar más cerca de la pared anterior del abdomen de lo que cabría esperar, pero en las personas delgadas, ¿verdad? Aquí observamos que en esta imagen, pues que no es muy delgada la persona, ¿verdad? Y se mira su panículo adiposo, ¿verdad? La fascia de la pared posterior del abdomen. La pared posterior del abdomen está cubierta por una capa continua de fascia endoabdominal, que se sitúa entre el peritoneo parietal, aquí está el peritoneo parietal, y los músculos. Esto que está aquí es la fascia endoabdominal. La fascia que tapiza la pared posterior del abdomen se continúa con la fascia transversales. Si nosotros observamos acá, aquí viene la fascia transversal. ¿Ven? En esta posición, el músculo transverso del abdomen. La fascia del psoas, este es el psoas, que recubre al músculo, por supuesto, se fija medialmente, acá, a las vértebras lumbares y a la línea terminal. La línea terminal no la podemos observar, pero aquí hay parte de la línea terminal, la vamos a ver con pelvis. Y se fusiona lateralmente con la fascia del cuadrado lumbar. Tenemos aquí el psoas, se fija lateralmente con la fascia del cuadrado lumbar y la fascia tóraco-lumbar. La fascia del psoas se engruesa superiormente acá, formando el ligamento arqueado medial. El ligamento arqueado medial. Inferior a la cresta ilíaca, aquí tenemos la cresta ilíaca, la fascia del psoas se continúa con la porción de la fascia ilíaca, que cubre al músculo ilíaco. La fascia toracolumbar es un amplio complejo facial insertado medialmente en la columna vertebral. Que está aquí marcado con color azul, la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar en la región lumbar consta de una lámina anterior, una lámina media y una lámina posterior, que envuelve a los músculos que se encuentran entre ellas. Habría que pensar que estos son los músculos del dorso, ¿verdad? El cuadrado lumbar, y este que está aquí, que no está cubierto, este es el dorsal ancho. Es delgada y transparente en las zonas donde cubre las porciones torácicas de los músculos profundos. ¿Sí?
pero gruesa y fuerte en la región lumbar. Miren ustedes, todo esto blanquecino que se mira acá es la fuerte fascia toracolumbar. La lámina posterior y media de la fascia toracolumbar envuelven a los músculos profundos verticales del dorso. Aquí está, ¿verdad? Aquí está la media y aquí está la posterior, y entonces envuelven a los músculos profundos verticales del dorso, ¿verdad? Que son los músculos erectores de la columna, de forma comparable a como envuelve a los rectos del abdomen la vaina de los rectos de la cara anterior. Este comentario está de más porque solo confunde, ¿verdad? No es lo mismo una cosa que la otra. Sin embargo, esta vaina posterior es todavía más imponente que la vaina de los rectos, debido al grosor de su lámina posterior, esta que está acá, bastante gruesa, y a su fijación central en las vértebras lumbares. Se fija en las vértebras lumbares. A diferencia de las vainas de los rectos que carecen del soporte óseo en la línea alba, ¿no? Donde se fusionan entre sí. La porción lumbar de esta lámina posterior, que se extiende entre la duodécima costilla y la cresta ilíaca, la duodécima costilla está por acá, y la cresta ilíaca, acá, se une lateralmente a los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen. Recuerde que eso ya lo mencionó, al igual que ocurre con la vaina de los rectos. El oblicuo externo no se une a la fascia toracolumbar, pero los otros dos sí se relacionan con ella. Se une lateralmente a los músculos oblicuo interno. Observemos entonces, aquí está el oblicuo interno y el transverso del abdomen, ¿sí? Pero miren ustedes acá, el oblicuo externo no lo hace, ¿verdad? Sin embargo, a diferencia de la vaina de los rectos, la fascia toracolumbar no se une al oblicuo externo. Aquí otra vez, aquí otra vez. Lo hace con el dorsal ancho. Aquí está el dorsal ancho. Una lámina más delgada y transparente que las otras dos láminas se une a las caras anteriores de los procesos transversos de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la duodécima costilla, ¿verdad? La lámina anterior de la fascia toracolumbar se continúa lateralmente con el origen aponeurótico del músculo transverso del abdomen. Vamos a ver si lo observamos acá. No se observa. Se engruesa superiormente formando los ligamentos arqueados lateral y medial. ¿Se recuerdan ustedes? Ahora habíamos mencionado el medial, ahora está mencionando el lateral. Y se adhiere inferiormente a los ligamentos iliolumbares. Inferiormente a los ligamentos iliolumbares. Músculos de la pared posterior del abdomen. Los principales músculos pares que contribuyen a la pared posterior del abdomen son el psoas mayor, que discurre inferior y lateralmente, el ilíaco, que se extiende a lo largo de la cara lateral de la porción inferior del psoas, acá, el cuadrado lumbar, que se sitúa adyacente a los procesos transversos de las vértebras lumbares y lateral a la porción superior del psoas, lateral al psoas. Psoas mayor. Un músculo largo, grueso y fusiforme se sitúa lateral a las vértebras lumbares. Psoas es una palabra griega que significa músculo del lomo. Para los carniceros, el psoas de los animales es el solomillo, ¿verdad? Ustedes han probado el de cerdo para Navidad, delicioso, suavecito, horneado. El psoas pasa inferior y lateralmente profundo al ligamento inguinal. Aquí podemos observar el ligamento inguinal, hasta alcanzar el trocánter menor del fémur. El plexo nervioso lumbar está situado en la porción posterior del psoas. Posterior al psoas vamos a tener nosotros el plexo nervioso lumbar. Anterior a los procesos transversos lumbares. Anterior a los procesos transversos lumbares está el plexo lumbar. El ilíaco es un gran músculo triangular que se sitúa a lo largo de la cara lateral de la porción inferior del psoas. La mayor parte de sus fibras se unen al tendón del psoas, en este punto. Junto con el psoas, el músculo ilíaco forma el iliopsoas,
el principal flexor del muslo. También es un estabilizador de la articulación coxal y ayuda a mantener la postura erecta en dicha articulación, tema que ya revisamos cuando vimos el miembro inferior. Sin embargo, solo el psoas puede producir movimientos, flexión o inclinación lateral de la columna vertebral lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo de forma cuadrangular, forma una gruesa lámina muscular en la pared posterior del abdomen. Es este músculo que observamos acá. Se sitúa adyacente a los procesos transversos lumbares, y es más ancho en su porción inferior. Cerca de la duodécima costilla se cruza por el ligamento arqueado lateral. Acá. Es cruzado por el ligamento arqueado lateral y el nervio subcostal, esta es la costilla y este es el nervio subcostal, y el nervio subcostal pasa posterior aquí, miramos, al ligamento y discurre inferior y lateralmente sobre el cuadrado lumbar, inferior y lateral. Cerca de la duodécima costilla es cruzado por el ligamento arqueado lateral. El nervio subcostal pasa posterior a su ligamento. Otra vez, ahí está. Duodécima costilla, el nervio subcostal, que pasa posterior al ligamento y discurre de superior a inferior y de medial a lateral. Ramos del plexo lumbar discurren inferiormente, y podemos observar inferiormente, sobre la cara anterior de este músculo. Quiere decir que tiene una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde medial, un extremo inferior y un extremo superior.